Hoy vamos a hablar sobre tal vez el cuerpo más importante del sistema solar, digamos comparativamente en cuanto a características físicas. Para nosotros es muy claro que el cuerpo más importante para nosotros desde el punto de vista funcional es la Tierra y hace parte del sistema solar. Pero sin el Sol, la vida en la Tierra no sería nada, entonces por ahí empezamos. El Sol es el protagonista de nuestra noche de hoy, es el invitado principal y le vamos a dar la bienvenida en este auditorio. Entonces, la idea es la siguiente: el Sol es una estrella y eso es una cosa que no pasa con ningún otro cuerpo en el sistema solar, ¿sí? O sea, el sistema solar usted encuentra planetas de todos los colores y de todos los sabores, pero estrellas no encuentra sino una. Aquí tenemos a nuestro invitado principal, el Sol. Yo creo que ustedes habrán notado que el título de la conferencia es un tanto curioso. Decía: el Sol, historias de una estrella verde. Pues aquí lo tenemos en verde, pero ese verde que tenemos acá es un color falso, primero que todo. O sea, el color que nosotros vemos del Sol es tan falso como el que le estoy poniendo aquí. O sea, el Sol, la mayor parte de su radiación se da en el espectro, digamos, de su radiación visible, se da en el verde. Pero ocurre que mecanismos de, digamos, de dispersión, de interferencia con la atmósfera, llevan a que las longitudes de ondas más tiradas hacia el azul, hacia los violetas, inclusive verdes, se dispersen en la atmósfera y eso nos lleva a, por ejemplo, tener un bonito cielo azul la mayor parte del tiempo. ¿Eso es claro para todos o no? ¿Listo? Entonces, esos colores se pierden al entrar a la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? Además de eso, ocurre que nuestros ojos tampoco son imparciales. Resulta que nuestra vista está preferencialmente ubicada, preferencialmente centrada entre los amarillos y los rojos. O sea, nosotros somos más sensibles a amarillos y rojos que a otro tipo de luz visible. ¿Por qué? Pues porque para nuestros ancestros era mucho más, digamos, mucho más cómodo pegar carrera por una sabana a pasar al bosque que tenían al frente, buscando una fruta roja sobre la espesura verde que verde sobre verde corriéndole a un león. ¿Cierto? Entonces tiene mucho más sentido para un ser vivo de nuestra línea evolutiva buscar frutas maduras que frutas verdes. ¿Eso es claro para todos o no? Sí. ¿Será esa la razón por la que el alcohol industrial lo tiñen de azul? Para que la gente no se lo tome. Entonces, con el Sol nos pasa algo parecido. Resulta que el Sol no lo vemos realmente del color que preferencialmente es. O sea, el Sol, si fuéramos imparciales en nuestra vista y nuestra atmósfera no dispersara tanto esos azules y esos otros colores, lo veríamos como un amarillo limón o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con el Sol? Lo vemos amarillo tirando a blanco, amarillo tirando a blanco. Eso, digamos, es la justificación de este título y yo creo que les queda claro. ¿Queda claro para todos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, por eso estamos hablando de una estrella verde, primero que todo. Aquí les puse los parámetros físicos del invitado del día de hoy. Esos parámetros hablan de que el Sol, por ejemplo, tiene un radio de 695.500 kilómetros, ¿sí? Un radio de 695.500 kilómetros es bastante grande. O sea, si usted pudiera alinear tierras, o sea, planetas como el nuestro, a lo largo del diámetro solar, tendríamos más o menos unos 109 tierras filaditas, ¿sí? Más o menos 109 planetas con todos los problemas que tenemos, ¿sí? Con todas las soluciones también, pues. La masa del Sol, apenas, miren el orden de magnitud, del orden de 10 a la 33 gramos, estamos hablando de 1989 por 10 a la 33 gramos, o sea, 1,9 por 10 a la 30 kilogramos, ¿sí? ¿Cierto que es bastantico? Entonces, se las voy a poner de este estilo. Este servidor, yo oscilo en alrededor de los 60 kilogramos de peso en la Tierra, ¿sí?
Si a este servidor lo pudiéramos poner en la superficie solar, mi peso, no masa, la masa es la misma, mi peso estaría por el orden de los 1.677 kilogramos. ¿Se van haciendo una idea de cómo es la gravedad del Sol? Bastante fuerte. Si de la Tierra un cuerpo que quiera salir necesita salir a una velocidad de escape de 11 kilómetros por segundo, para salir del Sol necesitaría aproximadamente 617 kilómetros por segundo. Y eso tiene su gracia. Acuérdese que cuando entra un cuerpo a la Tierra, por ejemplo un meteorito, se mueve aproximadamente a 70 kilómetros por segundo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 617 kilómetros por segundo. Es bastante más. ¿Sí es claro o no? Sí, bueno, muy bien. Entonces, resulta con el Sol que pasan varias cosas. De esa lista, pues, que yo creo que para la mayoría es clara, o sea, el Sol rota en el ecuador aproximadamente en 25 días, cerquita de los polos más o menos en unos 30. Ahí se dice dos periodos de rotación distintos. El sidéreo es aquel que demora el Sol en dar una vuelta, un punto específico, digamos, geométrico, para enfrentar la misma estrella. Mientras que el otro, el sinódico, habla es del tiempo que demora en darnos otra vez la cara a nosotros, ¿sí? Que no es el mismo. ¿Qué pasa? El Sol, que está ubicado a una unidad astronómica, y aquí empezamos a diferenciar el Sol del resto de los cuerpos del sistema solar, porque el Sol define estándares en el sistema solar, define estándares en la astronomía, ¿sí? El Sol es la medida de las cosas en astronomía en inicio. Entonces, el Sol está a una unidad astronómica, que es del orden de 150 millones de kilómetros. O sea, desde aquí hasta el Sol estamos aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Y miren, estando tan lejos, lo vemos como un cuerpo con área. Estando tan lejos, lo vemos como un cuerpo con área. Y eso marca otra particularidad del Sol. Es la única estrella que vemos directamente con área. Ninguna otra estrella la podemos ver así. Entonces aquí viene mi primera invitación para los señores estudiantes de astronomía. Los invito a dedicarse a estudiar el Sol. Ocurre que para observar el Sol usted lo puede hacer de día, mientras se broncea, mientras los demás están trasnochados y no saben qué hacer porque preciso al otro día tienen que entregar trabajos. Usted lo puede hacer todo de día. ¿Listo? Con el Sol pasa eso. Bueno, lo otro, la edad del Sol es mayor a la edad de la Tierra y de todos los planetas. Primero se formó el Sol. Entonces, cuando nosotros, celebrando el año del sistema solar, como decía Pablo, definimos una listica de temas para tratar respecto a cada uno de los cuerpos, el Sol empieza a marcar diferencias con esto. Una cosa como esta: ¿cuándo se descubrió? Nosotros no descubrimos el Sol nos descubrió a nosotros. O sea, primero se formó el Sol y después se formó la Tierra. En cuanto hubo vida en la Tierra, hubo vida en la Tierra, empezó a marcar su tendencia a partir de los ciclos que le establecía el Sol. ¿Sí? Entonces, este es el derrotero que vamos a seguir en esta exposición. Primero, la ficha técnica, como ustedes pudieron ver. Segundo, qué se piensa sobre el Sol en este caso, mitos, leyendas, cultura. Vamos a hacer una breve exposición, no voy a entrar mucho en detalle porque en todo caso yo tengo muy claro pues que habría demasiado para decir. La exploración, que se ha hecho, exploraciones futuras, misiones que en la actualidad están desarrollándose. Lo que no sabíamos hace 10 años del Sol, ¿dónde está a esta hora? Los 10 más. ¿Se han visto en algún canal por ahí que dicen número 10? Eso vamos a hacer aquí, de una manera muy sencilla, definida por NASA, o sea, la lista que NASA define como los 10 más, el top 10 del Sol. Y, qué pena con ustedes, ¿cómo observarlo? Se me fue la R por allá. ¿Cómo observarlo? Bueno, empecemos entonces por el principio. Resulta que la observación del Sol ha sido tradicional en prácticamente todas las culturas humanas, desde las más antiguas, como la de Stonehenge, ¿sí? La cultura de Stonehenge, según lo que se ha podido explorar de ese asentamiento, parece que utilizaba el Sol para establecer ciclos para sus diversos intereses, como de hecho hicieron prácticamente todas las culturas pasadas y todas las culturas indígenas.
digamos, ellos empezaron a hacer una observación científica del Sol a partir de la posición, o sea, por dónde salía el Sol en tales fechas. Y eso no solamente lo hicieron en Stonehenge, eso se hizo también aquí en Colombia. Eso también se hizo en Perú, eso lo hicieron los mayas, eso lo hicieron los aztecas, eso lo hicieron los incas, ¿sí? O sea, prácticamente todas las culturas hicieron eso, ¿sí? Y los egipcios, pues yo creo que tenemos muy claro, culturalmente nosotros tenemos la idea de que los egipcios algo tienen que ver con el sol. Tienen tanto que ver con el sol, que tienen tanto mito respecto al sol, que por allá en el siglo XIV antes de Cristo, este señor que aparece aquí, están las fotos de la época, ¿no? Es el retrato de familia de la época. Ahí tenemos nada menos que a su izquierda, queridos visitantes, a su izquierda tenemos al señor faraón de Egipto, Amenhotep IV, popularmente conocido como Akenatón. Resulta que este señor fundó la religión monoteísta en Egipto. Y si nosotros nos diéramos una pasadita por las escrituras hebreas y las comparáramos con las escrituras egipcias de la época de Akenatón, nos encontramos con cosas muy similares, o sea, escritos supremamente similares. Por ahí salió dentro de las revistas de National Geographic, por aquí la tengo para mostrarles la portada, no les voy a mostrar la revista, les voy a mostrar la portada. En este número, no sé, pues como eso se consigue tan raro, en este número salió un muy buen reportaje sobre Akenatón y habla un poquito de esos escritos. Entonces es fascinante ver cómo las culturas tenían mecanismos, digamos, ¿cómo es que lo llaman? Sincretismo. O sea, que se iban trasteando las creencias de una cultura a otra y adaptándolas a sus necesidades. Pues resulta que el señor Akenatón, su esposa Nefertiti, ¿sí? Y aquí sus hijos, no sé si ustedes recuerdan que el Akenatón es el padre de Tutankamón, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas, porque él uno se llama Akenatón. Atón es la representación del sol para los seres, del dios para los seres humanos, desde el punto de vista egipcio. O sea, él decía, esa es la representación de Dios, no necesariamente Dios, su representación. Resulta que venían de un grupo de deidades supremamente grande, entre ellos Amón. Cuando Akenatón estableció una religión monoteísta en Egipto, o sea, basada en el culto al sol, lo que hizo fue apartarse de la línea directiva que llevaba Egipto durante mucho tiempo. Los sacerdotes dominaban. ¿Cuáles los sacerdotes? Los de Amón. Entonces, cuando Akenatón murió, a su hijo, que no se sabe pues cómo murió Akenatón todavía, a su hijo lo obligaron a no llamarse Tutankamón, sino Tutankamón, ¿sí? Tutankamón, o sea, volver a la religión oficial anterior a su padre. Entonces, eso es una cosa que marcó fundamentalmente el desarrollo de la cultura occidental, porque a partir de ahí empezaron las tendencias de religiones monoteístas por toda la región mediterránea. Resulta que más adelante, pues, teníamos demasiados problemas para definir cuál era el centro del universo. Y entonces los unos decían que era la Tierra, los otros decían que era el Sol, y finalmente, pues por allá en la época de Copérnico empezó a cundir ya que definitivamente el Sol era el centro del universo. Miren cómo era de chiquito el universo en la época, como que ha ido creciendo. Pues resulta que sí, o sea, hasta ese momento lo único que teníamos claro era que algún cuerpo se movía alrededor de otro. Eso se veía, pues, digamos, de la manera como se observaban las cosas, pero no teníamos muy claro, y todavía mucha gente no lo tiene, ni siquiera cómo están formados los cuerpos. ¿Qué pasa con el Sol en particular? Yo creo que ustedes todavía se asoman a ver el disco solar. ¿Cierto que sí? Todavía se asoman a ver el disco solar. ¿El Sol es un disco? No, el Sol es redondito, bastante grande pero redondito. Por eso se los puse aquí sentado, para que se hicieran a la idea de que era redondito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos ese estigma, o sea, se nos metió que era un disco. Y resulta que el tema del disco solar, ¿adivina quién se lo inventó? Akenatón.
Desde el 14 antes de Cristo venimos repitiendo el mismo problema. Desde el 14 antes de Cristo. Oficialmente lo implantó. El cuento del disco solar lo implantó Akenatón. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Sol? Pues el modelo de la galaxia, yo no voy a pelear con eso porque esto no se trata de cómo es nuestra galaxia. Si fuéramos a ubicar el Sol aproximadamente en la galaxia, estaría más o menos en la mitad entre el núcleo y la parte observable de estrellas en la galaxia, ¿sí? Más o menos por ahí. Es una estrella, digamos, un astrónomo español la llama normalita, ¿sí? Normalita. O sea, es una estrella normalita. Si la viéramos en aquel diagrama que para muchos es conocido y para otros no, se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, es el diagrama que dice dónde está una estrella en una etapa de su vida. Y resulta que el Sol, me voy a atravesar por acá, no sé si me va a salir mucho de la iluminación, el Sol está, a ver, se me perdió, está como por aquí, el Sol está como por aquí, ¿sí? O sea, es una estrella de tipo G y de una luminosidad de 1. ¿Se dan cuenta qué tan estándar es el Sol? En el diagrama decimos que es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el Sol no se va a quedar ahí, sino que ella va a evolucionar y se va a crecer con el tiempo, se va a crecer. Dentro de unos cuantos millones de años, no la vamos a ver, pues inmediatamente empieza a crecer, se deja de sostener la vida en este planeta, pues, y decir pues que vamos a ocupar otros cuerpos del sistema solar para salvarnos del suceso, poco probable. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ella va a tender hacia las gigantes. Va a llegar un momento en que va a ser gigante roja y finalmente va a derivar hacia el área de las enanas, que está por este lado. Y en el momento en que llegue al lado de las enanas, ¿sí? Cuando llegue a ser enana, lo que va a hacer es que sus capas exteriores se van a perder. Se van a perder como una nebulosa planetaria. Esperamos que al menos sea bonita, ¿cierto? O sea, que la foto del Sol que nos tome alguien por allá desde afuera algún día diga, hombre, qué nebulosa planetaria tan bonita, ¿sí? Eso es impredecible. ¿Cómo va a ser nuestra nebulosa planetaria? No tenemos idea. ¿Listo? Todavía ni siquiera tenemos idea de si el Sol, cuando empiece a crecer en su etapa de gigante, va a engullir la Tierra o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Entonces yo no me voy a preocupar en este momento, creo que nuestros hijos tampoco se van a preocupar, nuestros bisnietos tampoco. ¿Listo? Y cuando llegue el momento, aquí no va a haber nadie que se preocupe por eso. Así de simple. Entonces, dejemos ahí lo que... A ver, si vamos a hablar de alguien, generalmente hablamos de su etapa productiva, ¿cierto que sí? Hombre, el Premio Nobel de Literatura produjo tal, tal y tal, ¿listo? Y antes de ganarse el Nobel, casi nadie sabe quién era, y después de ganarse el Nobel, ya nadie se entera de que escribió. Se enteran de que escribió por lo que se ganó el Nobel. Entonces, dejémoslo ahí. El Nobel de él es, en este momento, el Sol nos sostiene a nosotros y nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Muy bien, entremos en materia de cómo es el Sol. El Sol, visto a rebanadas, se vería más o menos así. Resulta que tiene un núcleo en el cual ocurren reacciones nucleares, termonucleares, que lo sostienen, digamos, como estrella irradiando. Resulta que un rayo de luz que es producido en el interior del Sol se demora muchísimos años en llegar hasta afuera. En las reacciones nucleares básicamente producen rayos gamma. Pues ocurre que lo que sale del Sol sale del área visible, a ver, esto se murió, sale de la fotosfera. ¿La alcanzan a ver ahí? Listo, la fotosfera. Resulta que la fotosfera es lo que nosotros vemos del Sol, primero que todo. O sea, nosotros no vemos el Sol, ya sabemos que no es del color que creemos. ¿Eso quedó claro? Bueno, pues ni siquiera el Sol es como lo vemos. Listo, entonces no es del color que es. Listo, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros con el Sol? Nos pasa lo mismo que con algunos tragos. ¿Sí? O sea, nos tomamos ciertos tragos y empezamos a ver a la gente bonita. Listo, pues con el Sol pasa algo parecido, o sea, nosotros estamos centrados en verlos de una determinada manera. Los aquí presentes, no creo que ninguno vea ya rayos X, a menos pues que sea odontólogo y por raticos vea las placas pues de los pacientes, ¿cierto? Cosas del estilo. El Sol, nosotros personalmente no lo vemos en rayos X.
Con nuestros ojos lo vemos en el espectro visible. Lo vemos en el espectro visible. Me voy a mover un poquito hacia adelante y hacia atrás, si me lo permiten. Resulta que nosotros vemos en esta franja el Sol. Esta es la observación de Fraunhofer, ¿sí? O sea, la primera observación que definió la espectroscopía estelar. O sea, Fraunhofer observó el espectro del Sol y a partir de ahí se generó la espectroscopía, que fue, salud, la que le dio, digamos, el avance, el impulso, la patada que necesitaba la astronomía para dejar de que le pasara lo que venía pasando con el Sol desde la época de Galileo. Resulta que desde la época de Galileo la observación del Sol prácticamente era, como dice algún astrofísico importante, era prácticamente dermatología. Nosotros nos dedicábamos a verle los granos al Sol. Sí. Literalmente. La superficie visible, que no es superficie porque el Sol es gaseoso, ¿sí? Y ahí ya tenemos que empezar a marcar, digamos, a salir de paradigmas. El Sol no tiene superficie. El Sol es gaseoso, o sea, las propiedades físicas hacen que veamos una cierta capa en la parte del espectro que nosotros tenemos la oportunidad de ver, que es la parte visible. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre la fotosfera, esa superficie aparente que tenemos ahí, sobre la fotosfera se forman pequeñas celdas del tamaño de planetas, como la Tierra. Y esas pequeñas celdas se llaman granulaciones. Entonces, literalmente nos dedicamos a verle granos al Sol. Ahora, resulta que en el Sol aparecen manchas. Las manchas solares se sabía que existían desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Cuando el Sol se pone, inclusive pues arriesgando la vista, el Sol no se debe mirar de frente. Niños, el Sol no se mira de frente. Cuando el Sol se pone, uno alcanza a ver, así como de medio sesguete dicen aquí, como unas manchitas en las épocas de más actividad solar. Se alcanza a ver que tiene pecas, ¿sí? Se alcanza a ver que tiene pecas. Ya mirando un poquito más detalladamente, uno alcanza a ver que esas pecas no son pecas, sino manchas, con una estructura muy particular. Galileo las detectó e hizo inclusive una serie de 36 observaciones seguidas, que si ustedes, por ejemplo, observan, miran en el sitio web de la Universidad Rice de Estados Unidos, encuentran la animación y parece que fuera una de estas cosas que vemos ahorita, ¿sí? El Sol rotando. O sea, él se dio cuenta de eso. Él dijo, la mancha es la prueba de que va rotando el Sol. ¿Por qué? Se le ve en ángulo, después se le ve de frente y después se le vuelve a ver en ángulo. ¿Me entendieron la idea? Vean, esto es lo que hace el Sol, vean, con una mancha. Entonces decía, el Sol está rotando y la evidencia son sus manchas. Hubiéramos sido muy de malas si Galileo no hubiera observado el Sol en época de máximo solar. Donde lo hubiera visto en un mínimo, probablemente no hubiera observado, pues no se hubiera enterado del proceso de rotación del Sol, o tal vez con el tiempo pues lo hubiera detectado. Hasta ahí es clara la situación. Muy bien, entonces, esa fotosfera es lo que nosotros vemos en condiciones normales. Por ejemplo, en condiciones de eclipse, con nuestros ojos, con la luna de por medio, nosotros alcanzamos a ver parte de la cromosfera. ¿Qué parte? Los alrededores. O sea, alcanzamos a ver por aquí, estos penachos que salen por acá, las fulguraciones, le vemos detalles bueno, ese tipo de cosas. O sea, detalles que salen, o sea, esas cosas que ustedes les ponen en las noticias, ¿sí? En las que se ve que sale una llamarada, eso, pero no lo vemos en movimiento. O sea, lo vemos, digamos, como una instantánea durante un eclipse, porque un eclipse para un ser humano normalmente dura minutos. O sea, nosotros se nos interpone la luna y alcanzamos a ver el bordecito del Sol. El bordecito, alcanzamos a ver la cromosfera. ¿Por qué? Porque la cromosfera también emite en el visible. Una de las cosas más encantadoras que yo he visto con mis ojos en el curso de mi vida ha sido la cromosfera. O sea, para mí ha sido fascinante ver la cromosfera en medio de un eclipse, directamente con telescopio, con las debidas medidas de precaución. ¿Sí? O sea, es de un color, a ver, para los hombres es muy difícil decir que vemos muchos colores, ¿cierto? O sea, nosotros decidimos 6 colores. Ese día entendí lo que era el fucsia. Ese día lo entendí. ¿Listo?
Para mí, hasta ese día era rosadito, o rosado o rojo, pero yo no entendía lo que era, pues no tengo, me entienden el sobrecogimiento, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Resulta que el Sol no es solamente eso que vemos, sino que las cosas, como les venía diciendo, están pasando desde adentro. Adentro ocurren reacciones termonucleares, o sea, un tipo de reacción muy particular, que se conoce como cadena protón-protón. Llegamos a la parte nerd de la charla. Rápidamente, se juntan dos protones, o sea, del mismo estilo. Hay un problema, ¿cierto que sí? Dos del mismo estilo se juntan y lo que empiezan a producir es reacciones entre ellos. De todo ese proceso de reacciones siempre empieza a surgir luz. Donde ustedes vean este simbolito gamma, estamos hablando ¿de qué? Muy bien. Resulta que la mayor parte de las reacciones ocurren dentro de esta cadena. Más del 98% de la energía del Sol se da mediante este proceso. Este proceso se conoce desde los años 20 del siglo XX. O sea, ya casicito vamos a cumplir 100 años de saber cómo produce energía el Sol. Resulta que ese otro ciclo de allá produce, digamos, la energía restante que se conoce del Sol hasta donde se cree en este momento. O sea, la astrofísica nos da sorpresas cada semana. Entonces puede que la semana entrante nos digan, no, el ciclo protón-protón no era. Listo. Pues resulta que en este momento es. Listo. Entonces dejémoslo así, no voy a pelear con los astrofísicos. Menos mal que no lo soy, la física es para los físicos. Muy bien. Entonces, resulta que de todos esos procesos lo que resulta no es solamente un espectro visible, no es eso que nosotros vemos ahí como esa lucecita hermosa dentro del espectro desde el rojo hasta el violeta. No, en el Sol pasan muchísimas cosas y pasan dependiendo fundamentalmente de la temperatura y de los procesos, digamos, de aceleración de partículas que pasan en el Sol. O sea, el Sol es la escuela fundamental en la actualidad para la física de partículas. O sea, usted tiene allá el mecanismo directo, de frente, para ver qué pasa cuando, por ejemplo, en un campo magnético se comprime una cantidad importante de plasmas. Cuando esa cantidad importante de plasmas se comprimen, las cosas no se ponen tan tranquilas. Llega un momento en que la compresión es tal que la materia no aguanta y arranca en forma de un estallido. ¿Sí? Y esos estallidos son aquellos que observamos como, estoy para adelante y para atrás, como les digo, yo no tengo problema con eso, espero que ustedes tampoco mucho. Mírenlos ahí, empiezan a ver esos estalliditos, ¿sí? Esos estalliditos que vemos ahí, voy a volver a correr la animación, notarán que es una fotocomposición de diversas observaciones del Sol. Esos estalliditos que vemos allí, ¿sí lo vieron? Son las cosas más energéticas que pasan en el sistema solar. O sea, en esos estallidos se dan explosiones de rayos X, se puede llegar a dar explosiones de rayos gamma. Esos estallidos, cuando nos apuntan a nosotros, nos ponen en problemas y en serios problemas. Ahí les dejo la inquietud. Volviendo a su estructura, entonces, luego de que se produjeron esas reacciones nucleares, en las que no, como les digo, lo que me interesa es que se sepa que se produce energía. Luego de que se producen las reacciones nucleares, en toda esta zona lo que hace es avanzar esa radiación, esto se llama la zona radiativa, empieza a haber, digamos, movimientos de los fotones de un lado para otro tratando de salir y la cosa se demora bastante tiempo. Llega un momento en que la energía solar se transporta de forma convectiva, o sea, a partir de celdas en el interior del Sol, en donde van avanzando, por decir algo, grumos buscando la superficie, grumos de materia de alta densidad para nuestros estándares, ¿sí? A ver, les voy a poner una idea, pues de alta densidad para un plasma. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la densidad del azúcar? La densidad del azúcar es más o menos la mitad de la densidad de la materia en el Sol. ¿Sí? Y eso para una cosa que sea gaseosa es mucho. ¿Sí o no? O sea, que sea del doble de la densidad del azúcar, tiene su gracia. Un gas. ¿Se van haciendo la idea o no? Bueno, que un gas tenga el doble de la densidad del azúcar
O sea, que usted coge el azúcar y usted dice, pues madre, la mitad de la densidad del Sol. ¿No? Sí, pero a punta de gas. Bueno, ahí les hago un símil. Ahorita les hice un símil con el invitado, ¿cierto? Bueno, yo creo que alguna idea serán. ¿Qué pasa? Resulta que luego de esa zona, por fin, llegamos a la fotosfera. Los fotones por fin salen liberados después de miles de años de haber estado vagabundeando y por fin salen afuera. Salen afuera para traernos información de lo que está pasando adentro, ¿sí? Cuando se observa la fotosfera, se observan mecanismos que ocurren en ellas, inclusive se da uno cuenta a partir de la observación de cómo avanzan ciertas ondulaciones sobre la granulación de la fotosfera, y el darnos cuenta de eso nos llevó al nacimiento de una nueva área de la astrofísica que se llama la heliosismología. La heliosismología nos ayudó a saber qué está pasando en el interior de nuestra estrella. Si no fuera por la heliosismología, no sabríamos cómo se dan cosas como los mecanismos que producen los grandes campos magnéticos que se generan en el Sol. O sea, esos grandes campos magnéticos, podemos explicar cómo son las estructuras magnéticas en el interior a partir del estudio heliosismológico, porque usted puede ver una foto magnética del Sol, un magnetograma, pero esa foto es externa. ¿Sí es claro o no? ¿Sí? Y meter al Sol dentro de un tomógrafo, complicado, pero resulta que se puede. A partir del estudio de las ondas en el Sol, hacemos sismología, como se hace en la Tierra, ¿sí? Y se puede establecer qué está pasando en el interior. Entonces, sabemos que hay unos flujos que son subsuperficiales, flujos que se están moviendo, y sabemos que hay flujos en esta zona, que se llama la tacoclina, que hacen que se produzcan los campos magnéticos que producen las más grandes corrientes en todo el sistema solar. Resulta que el campo magnético más suavecito en el Sol es del orden de los 10 Gauss, mientras que en la Tierra el campo magnético terrestre, para que se hagan una idea, el que mueve la brujulita, es de 0.3 Gauss. Y ese que les dije es el mínimo. O sea, puede ser 100 veces más que eso, con toda tranquilidad. Puede ser 1000 veces más que eso. Nos vamos haciendo la idea de que el Sol tiene su interés. Bueno, muy bien. Entonces, tiene su gracia, muchachos. Tiene su gracia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el Sol? Las cosas no se quedan tan tranquilas. El Sol no es estático. Al Sol le están pasando cosas. Cuando lo observamos, por ejemplo, en esta imagen, esta es una imagen de la misión SOHO, es una composición realmente de imágenes. O sea, tenemos una composición de la cromosfera, de la corona y de la corona exterior. O sea, ustedes ven que ocurren cosas mucho más afuera. O sea, ¿qué pasa con el Sol? El Sol no se acaba en donde nosotros lo vemos. O sea, si fuéramos a ser legales con el Sol, nosotros vivimos dentro del Sol. ¿Por qué? Porque la materia procedente del Sol envuelve nuestro planeta. La envuelve. ¿Sí? Y no solo la envuelve, sino que la afecta nuestra magnetosfera, mueve la magnetosfera de la Tierra, produce las famosas auroras polares, sí, que creo que todos han oído hablar de ellas, produce las famosas auroras polares, y de hecho, mantiene mecanismos dentro de nuestro planeta que van mucho más allá de lo que uno tradicionalmente cree. Entonces, acostúmbrese, no solamente vivimos con una estrella, sino desde el punto de vista de algunos investigadores, vivimos dentro de la estrella, o sea, dentro de la atmósfera exterior del Sol. Yendo un poquito más adelante, entonces, como les digo, esos movimientos en el interior del Sol, esa rotación que se da de materia en su interior, hace que, estamos hablando de plasma, o sea, partículas cargadas eléctricamente en movimiento diferencial, o sea, una cosa se mueve a una velocidad y otra cosa se mueve a otra. ¿Qué pasa? La materia se va cargando eléctricamente y cargas eléctricas en movimiento, ¿qué producen? ¿Alguien sabe? Campos magnéticos. ¿Y campos magnéticos en movimiento qué producen? Corrientes eléctricas, o sea, mecanismos de inducción magnética y de inducción eléctrica. Entonces, el Sol es un gran dínamo, Entonces, esos movimientos que se dan en el interior del Sol nos llevan a tener actividad en el Sol, ¿sí? Nos llevan a tener actividad del Sol. El Sol no es estático.
El Sol no es un disco, el Sol no es plano, el Sol no es perfecto. El Sol es una estrella con variaciones estacionales aproximadamente cada 11 años o cada 22 años, y vamos a ser justos con el ciclo magnético, o sea, con la inversión del campo magnético general del Sol. En el Sol observamos todo tipo de características, filamentos enormes, como el que ven ustedes ahí. Aquí la Tierra sería aproximadamente del tamaño de este agujerito que hago con mi mano, ¿sí? Así, de ese tamaño. La Tierra ahí sería tal vez como una de estas pequitas, ¿sí? Más o menos sería el tamaño de la Tierra, como una de estas pequitas. O sea, el Sol es tan activo que en un solo segundo produce mucho más que toda la energía que hemos utilizado nosotros en toda la historia de la humanidad. En un solo segundo. Miren esa prominencia. Es como una erupción, ¿cierto? Pues resulta que aquí la Tierra sería más o menos del tamaño de esta puntica, más o menos de esa longitud, ¿sí? Y miren la magnitud de la prominencia. ¿Ya se van haciendo idea de la escala? Pero resulta que las cosas, como les digo, la actividad se da en el Sol, pero la actividad no se da pareja. La actividad no se da pareja en el Sol. Esta, por ejemplo, es lo que se conoce como un agujero coronal. Un agujero coronal es una zona en el Sol que está a una menor temperatura superficial, sabemos que superficie no es que haya, sino, digamos, a ese cierto nivel, una zona de un poco de menor temperatura y por donde escapa radiación. Cuando hay agujeros coronales apuntándonos a nosotros estamos en problemas también. ¿Listo? Porque cuando un agujero coronal nos da hacia nosotros, hay un flujo de materia cargada hacia la Tierra que lo que hace es comprimir la magnetosfera y obligar a que se den todos esos mecanismos que les mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa? Esa actividad depende, como les digo, de la época en que estemos. En este año, marzo de este año, el Sol tenía una actividad como la que se da en la imagen en amarillo a la derecha. Y miren la imagen del 2009, la época del mínimo de actividad. ¿Se dan cuenta de cuán distinta es? ¿No se dan cuenta? Miren, aquí se ven grandes flujos magnéticos. Vea, se ven arcos, se ven zonas muy brillantes, mientras que aquí está prácticamente liso. Dense cuenta que yo en todo momento en esta charla he eludido mostrarles el Sol en el visible. ¿Se han dado cuenta? Porque la mayor parte de las cosas que existen en el Sol no ocurren en el visible. En el visible vemos manchas. O sea, ¿qué vemos? Granos. O sea, dermatología, no astrofísica. Bueno, entonces aquí se nota, hay actividad magnética. Miren cómo se ven esos arcos, vean. Y aquí no pasa nada. Nada. Prácticamente nada. Miren esos arcos allí. Campos magnéticos fluyendo de un extremo a otro, del tamaño de planetas grandes, no del tamaño de planetas pequeños como la Tierra. Entonces, esa actividad, como les digo, nos llega a nosotros y la magnetosfera terrestre se comprime. Líneas de campo magnético de la Tierra se desacoplan y llegan a acoplarse al otro lado impulsados por las corrientes provenientes del Sol. Entran a la Tierra, producen la aparición de las auroras polares, recargan las líneas de transmisión eléctrica, mueven los satélites de su órbita y en algunos casos hasta los desorbitan, como ocurrió, por ejemplo, con el Skylab, que fue la estación espacial estadounidense dedicada a observar el Sol y de cuenta del Sol se vino a Tierra. ¿Sí? Entonces, el Sol hace con nosotros lo que quiera. Tenemos una estrecha relación con el Sol. Top 10 del Sol. Número 1. El Sol es una estrella. No hay otra estrella en el sistema solar. Es el único cuerpo en el sistema solar que es definitivamente importante para nuestra supervivencia. Los señores en la Estación Espacial Internacional han demostrado que embutidos allá, como sardinas,
y con comidita suficiente pueden sobrevivir un buen tiempo. O sea que no se necesita la tierra fundamentalmente para sobrevivir, se necesita abastecimiento de comida, ¿cierto que sí? Si hubiera forma de tener suficiente abastecimiento de comida, las cosas pudieran durar más en una estación espacial. Pero el Sol es el que mantiene los mecanismos para que nosotros tengamos comidita, primero que todo. Todos los patrones, todos los ciclos que se dan dentro de los seres vivos tienen que ver con el Sol, tienen que ver con el Sol. O sea, el Sol define desde nuestro ciclo del sueño. O sea, si no es por el Sol, nosotros tendríamos graves líos para determinar cuándo es de día y cuándo es de noche. Yo les hacía un símil en la primera charla, en la introductoria, sobre el tema. Les decía, usted cuando va a salir a la calle de paseo con sus amigos, usted no se asoma y dice, ve, ¿qué tanto Saturno está haciendo? A ver si saca una chaqueta. ¿Cierto que no? No, usted dice, ¿qué tanto sol? Listo. Entonces, por ejemplo, yo en Medellín sé que si en la mañana está haciendo mucho sol, tengo que sacar chaqueta impermeable. ¿Cómo así? Sí, una persona, un argentino que conocí en estos días decía, me parece increíble que en Medellín llueva diario. Yo no entiendo cómo es para llover diario. Yo año y medio aquí, todos los días llueve. ¿Sí? Pues eso depende del sol también. ¿Sí? Eso también depende del sol. Resulta que nosotros estamos en la zona ecuatorial y sabemos que en las zonas, digamos, en las latitudes medias tienen, ¿cómo se llama? Estaciones, ¿cierto? ¿Qué determina las estaciones? ¿La posición aparente de quién? Del sol, correcto. ¿Qué determina los veranillos y épocas de lluvias en nuestro país? Ahí sí no sabían. El sol también. Porque es que el sol aparentemente, porque eso se debe a que la Tierra está inclinada a 23 grados y medio respecto al plano general del sol, ¿sí? Entonces, en una época vemos el sol más al sur y cuando estamos al otro lado en la órbita vemos el sol más al norte, ¿sí? Entonces, eso determina las estaciones. Pues resulta que a medida de que el sol aparentemente avanza en el cielo, detrás de él va un grupo de nubes que se conoce como la zona de confluencia intertropical, que es el avance como de un cinturón de nubes alrededor de la Tierra. O sea, allí donde llega el sol directamente hay mayor evaporación, entonces se forman más nubes. Entonces, a medida que el sol avanza hacia el norte, viene el cinturón de nubes con él pasando por Colombia. A medida que avanza hacia el sur, viene el cinturón de nubes pasando hacia el sur. ¿Listo? Entonces resulta, para los que saben, ¿en dónde está el sol el 21 de julio? ¿Al norte o al sur? Al norte. El sol el 21 de junio va a estar al norte. Y para llegar al norte se desplazó desde el sur, ¿cierto que sí? ¿Cuándo pasó por encima de Colombia aparentemente? Aparentemente en marzo y abril. ¿Les suena? Abril, lluvias 1000. Listo. Cuando va para el sur, ¿cuándo es el verano en el sur? En diciembre, ¿cierto que sí? 21 de diciembre. ¿Cuándo pasó aparentemente por Colombia? Septiembre, octubre. ¿Les suena una época bastante húmeda o no? ¿Cierto que sí? Ahí está, es el sol. No le echen la culpa a la gente. El clima no depende de nosotros, señores y señoras. El clima no depende de nosotros. El mecanismo fundamental que origina el clima en la Tierra se llama... No coman cuento. ¿Listo? No coman cuento. O sea, nosotros producimos una gran cantidad de contaminantes, pero eliminemos todos los contaminantes producidos por los seres humanos y todavía quedan los gases emitidos por las vacas. Y con eso tenemos todos los gases de invernadero que queramos. No coman tanto cuento. Cuando sube la actividad solar, hay mayor radiación sobre la Tierra, por lo tanto, la temperatura media de la Tierra sube. Del Sol depende el clima terrestre. Así de sencillo. Número 2. El Sol es la estrella más cercana a nuestro planeta. Si viajáramos a la velocidad de la luz, llegaríamos al Sol en 8 minutos. ¿Para qué? Pues para quemarnos. Para nada más. Entonces, mi recomendación muy amable, no vayamos al sol, está caliente. Muy bien, hace calor. Muy bien.
Para llegar a la próxima estrella más cercana tendríamos que viajar a la velocidad de la luz durante aproximadamente 4 años, 4 meses y unos 5 días y 3 horas o algo por el estilo. ¿Listo? Está a 4,3 años luz está la siguiente estrella. ¿Sí? O sea, nosotros estamos agarrados de la falda de una estrella. ¿Sí? De la mamá. Cuando miren al sol, están viendo al origen de la vida en la Tierra. Están viendo a su padre y a su madre juntos. Muy bien. Número 3. La Tierra orbita alrededor del Sol y no al contrario. Ay, papi, salió el Sol. No, señor. La Tierra giró. ¿Para dónde gira la Tierra? A ver. ¿Para dónde? Para allá. Listo. O sea, nosotros vamos para allá, del orden de 30 kilómetros por segundo. De para allá. Listo. Entonces, si nosotros giramos de para allá, ¿el Sol para dónde va? Aparentemente, para allá. ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol. No al revés. Eso ya se ha comprobado. No lo habíamos podido comprobar hasta muy recientemente. Hasta hace muy poquitos años eso no era comprobable. ¿Listo? Había modelos, todo lo que usted quiera. Pero que pudiéramos comprobar que la Tierra gira alrededor del Sol, eso es una cosa muy nueva. A nosotros nos parece descabellado decir otra cosa, pero ¿quién tiene la prueba? ¿Sí? ¿Quién tiene la prueba? Pues aparentemente el Sol gira alrededor de la Tierra y originó muchos mitos, como el mito, por ejemplo, de Apolo, el de la barca, el carro solar en que avanza Apolo y bueno, y etcétera. Y a partir de ese carro solar se han dado muchas cosas en la cultura, cosas como tan bonitas como Apolo Musageta, el ballet, ¿sí? O cosas tan lamentables para la cultura como eclipse total del corazón. ¿Sí? Dale, sí. Número 4. El Sol es mucho más grande que la Tierra. Alguno de aquellos griegos, ustedes saben que dígase lo que se diga, algún griego tuvo la razón ya. ¿Cierto que sí? Algún griego por allá decía que el Sol era más grande que el Peloponeso. Y por eso tuvo graves problemas con la justicia. ¿Sí? Graves problemas con la justicia. De hecho, es muchísimo más grande que el Peloponeso. No es comparable con el Peloponeso. No es comparable con la Tierra. 109 tierras filadas para tener el diámetro del Sol. ¿Sí? Entonces, es mucho más grande. Y cuando hablo de mucho, es mucho. Y eso que es una estrella normalita. ¿Sí? Eso que es una estrella normalita. ¿De qué estamos hablando? Del radio solar es del orden de 695.000 kilómetros y el de la Tierra apenas de 6.376 kilómetros. ¿Sí? O sea, miren la diferencia. Miren la diferencia. Número 5. En el Sol hace calor. Ya lo sospechábamos, ¿cierto que sí? Muy bien. Pues resulta que la temperatura en la fotosfera, acuérdese que estamos hablando de una temperatura, ¿cómo es? Superficial. ¿Listo? Esa temperatura es del orden de los 5.700 grados centígrados, o sea, del orden de los 6.000 grados Kelvin. Del orden de los 6.000 grados Kelvin. Apenas ahí, pero es que en el Sol pasan muchas cosas. En el interior la temperatura es del orden de los 15 millones de grados Kelvin. Y resulta que más arriba de la fotosfera la temperatura es de un par de millones de grados. ¿Y cómo así? La fotosfera, 6.000 grados, por debajo 15 millones de grados y por encima 2 millones de grados. Hay algo que no cuadra, ¿cierto que sí? O sea, de 6.000 y si venimos de mayor a menor, ¿qué debería pasar hacia afuera? Seguir disminuyendo, ¿cierto? Pues no. Después de la fotosfera, la temperatura en la atmósfera exterior del Sol aumenta. Y eso es uno de los grandes misterios solares por definir. Se dan hipótesis que se da por calentamiento como el que se da en una parrilla por radiación. O sea, usted prende la parrilla y usted ¿cómo hace para saber que la parrilla está caliente? Le pone la mano por encimita sin tocarla, ¿cierto? No es como en la plancha usted hace... ¿Listo? No. En la parrilla usted pone la mano por encima y si usted hipotéticamente dejare la mano allí, ¿sí? Resulta que con el tiempo alcanzará una temperatura mayor que la de la parrilla. ¿Sí? No he conocido el primero que lo haga de manera voluntaria. Espero que ninguno aquí lo haga. No se pone la mano en la parrilla. Muy bien. Muy bien.
Entonces, la temperatura superficial media, superficial, ya saben, pues entre comillas, 5.700 grados centígrados. La temperatura superficial media en la Tierra es del orden de los 20 grados centígrados. Esto aquí es templadito. ¿Listo? Esto aquí es templadito. En el Sol hace calor. Muy bien. Número 6. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, nosotros vemos cosas a primera vista que están ¿a cuánto? 150 millones de kilómetros y mucho más. Pero el primer cuerpo realmente astrofísico que nosotros vemos, ¿sí? O sea, no es un cuerpo que se forma por mecanismos geológicos. El primer cuerpo astrofísico es el Sol y está a 150 millones de kilómetros y ahorita dijimos que eso es muy lejos, eso son 8 minutos luz, ¿sí? 8 minutos la luz viajando para llegar allá, lo que define, por ejemplo, el hecho de que nosotros no vemos el Sol como es, sino el Sol como era hace 8 minutos. ¿Listo? Número 7. ¿Cuántos años tiene el Sol? Aproximadamente 4.570 millones de años y unos cuantos días. ¿Listo? Mucho más que la edad de la Tierra, que es del orden de los 4.000 millones de años. ¿Listo? Entonces, el Sol es nuestro Padre. No se hizo primero la Tierra y después el Sol. No, eso es un mito. ¿Listo? Y hay que distinguir entre el mito y la ciencia. Número 8. Sabemos que la estructura de la Tierra es en capas. Capas, qué pena. Pues el Sol también. El Sol también tiene estructura de capas y ahorita se las presentamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene por fuera? La corona. ¿Qué tiene un poquitico más adentro? La cromosfera. ¿Qué tiene un poquitico más adentro? La fotosfera. ¿Qué tiene un poquitico más adentro? ¿La qué? La zona convectiva. ¿Qué tiene un poquito más adentro? La zona radiativa. ¿Y qué tiene en el fondo? El núcleo. Estructura de capas. Ya lo aprendieron, ¿sí bien? Muy bien. Número 9. ¡Ey, qué pena con vos, Sol! Sol es en mayúscula. El Sol gira sobre su eje aproximadamente en 26 días, pero acuérdense que el Sol está hecho de gas. ¿Listo? Entonces, la rotación en el Sol es una rotación diferencial y el hecho de que se dé esa rotación diferencial obliga a que haya grandes cargas en movimiento generando campos magnéticos y grandes campos magnéticos generando grandes corrientes eléctricas. Es un gran dínamo. O sea, gira y gira de manera diferencial. Y no gira de manera diferencial solamente en el ecuador con respecto a los polos, sino por fuera con respecto a adentro. ¿Sí? O sea, en el Sol están pasando grandes cosas en todo momento por el hecho de cómo se da la rotación. Y número 10. El Sol cambia. No interesa en qué momento se mire el Sol. Siempre se encontrará algo fascinante en el Sol. Siempre habrá algo que ver. Si usted observa el Sol de la manera adecuada, algo encontrará en él, algo está pasando, la granulación como que se está concentrando, o tiene unos parchecitos más brillantes, o tiene unos parchecitos más oscuros, o si lo ve con los medios apropiados, lo que ve es una fulguración, o lo que ve es una prominencia, o un estallido de rayos X, ¿sí? Y eso quiere decir que el Sol es cambiante, no todos los días está exactamente igual, todos los días cambia el Sol. Bueno, nos volvemos un poquito más sofisticados para observar el Sol, nos empezamos a inventar cosas. ¿Listo? Y entonces ocurre que cuando vamos a ver el Sol en un eclipse, los que vamos al eclipse nos vemos más o menos así. ¿Listo? Entonces los habitantes de la zona empiezan a decir, ¿y estos se enloquecieron? ¿Sí? O sea, estamos completamente rodeados de ciegos. Y los ciegos lo único que ven son las luces principales. Yo alcanzo a ver la luz del proyector y alcanzo inclusive a verle el filamento a las lámparas con las que están iluminando esta sala. Resulta que con filtros apropiados podemos mirar al Sol. El Sol no se mira sin filtros. No se mira sin filtros de manera aficionada como lo hacemos algunos y no se mira sin filtros de manera profesional. O sea, siempre se mira con algún tipo de protección. Ahí está, pueden empezar a mirar el Sol. Con cuidado. Ya cuando sofisticamos un poco más las cosas, pues le compramos filtros fotográficos y con este filtro, por ejemplo, tomé esta fotografía.
Esta fotografía muestra lo que llaman los señores observadores de eclipses, lo llaman el collar de perlas, que es ver los últimos detalles del disco solar por encima de las montañas de la luna. O sea, esto que ustedes ven aquí son las montañas de la luna durante un eclipse, ¿sí? Y esas fotografías de allá ya son tomadas sin ningún tipo de filtro, con un telescopio de 10 centímetros, o sea, de 10 centímetros de abertura, pero 1,5 metros de distancia focal. Sí, un aparato de 100 kilos. Y nos lo llevamos hasta Tuluá y tomamos esas fotos. ¿Listo? En el 91, acuérdense pues que eso no fue ayer. Resulta que tenemos gente que no solamente arriesga la chequera para observar el sol, sino también la vida en algunos casos. Allí tenemos, estas imágenes son utilizadas sin su autorización, ¿sí? Pero yo sé que no me van a decir nada, pues son amigos. Estas dos personas, amigos de la Sociedad Julio Garavito, estuvieron en el eclipse, en el reciente eclipse en Isla de Pascua, en Rapa Nui, y observaron esto, la corona solar y aquello que se llama el anillo de diamantes. El anillo de diamantes es la observación del último destello del sol detrás de la montaña de la luna. Muchachos, no se necesitan mucha inversión para hacer observación del sol y hacer observación de cosas en las que interviene el sol, como los eclipses. Ahora, acuérdense que un eclipse es una cosa incidental en el sol, o sea, el sol no se entera que hubo un eclipse. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, gracias. A ustedes, muchas gracias.